¿Sabías que hay un misterioso enfrentamiento entre el ángel Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés? Sí, tal como lo oyes. Un relato poco conocido que ha dejado a muchos preguntándose: ¿por qué Satanás quería el cuerpo del gran líder de Israel? ¿Qué propósito oscuro se escondía detrás de este conflicto celestial? ¿Y cómo terminó esta épica batalla espiritual? Este evento, mencionado brevemente en el libro de Judas, ha desconcertado a estudiosos, teólogos y creyentes durante siglos. ¿Cómo es posible que hubiera una disputa tan intensa en el mundo espiritual por el cuerpo de un hombre? ¿Qué importancia tenía el cuerpo de Moisés para que Satanás lo codiciara tanto? La Biblia está llena de relatos asombrosos y profundos, pero este en particular destaca por su misterio. Solo se menciona una vez en toda la Escritura, y a pesar de lo breve de su referencia, ha generado un sinfín de teorías, debates y especulaciones. Algunos sugieren que Satanás quería usar el cuerpo para fomentar la idolatría, mientras que otros creen que intentaba deshonrar el legado de Moisés. Pero, ¿cuál es la verdad? Hoy vamos a desentrañar este enigma bíblico, explorando las posibles razones de este conflicto, las implicaciones espirituales y lo que este evento nos enseña sobre la batalla constante entre el bien y el mal. ¿Cuál fue el papel del ángel Miguel en esta historia? ¿Por qué simplemente dijo, "El Señor te reprenda", en lugar de luchar contra Satanás? Quédate con nosotros para descubrirlo. Este relato no solo revela verdades ocultas sobre el mundo espiritual, sino que también nos enseña valiosas lecciones sobre humildad, autoridad divina y la naturaleza del enemigo. No te vayas, porque lo que aprenderás hoy podría cambiar tu perspectiva sobre el poder de Dios y las estrategias de Satanás. ¿Estás listo para explorar uno de los misterios más intrigantes de la Biblia? Empecemos. La única mención directa de este evento se encuentra en el libro de Judas, versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, "El Señor te reprenda". Judas 1:9. Este breve versículo es, sin duda, uno de los más enigmáticos del Nuevo Testamento. Aunque su extensión es corta, el trasfondo espiritual que encierra es inmenso. La imagen de un enfrentamiento entre el poderoso arcángel Miguel y Satanás despierta curiosidad y asombro. ¿Por qué disputarían estos seres celestiales sobre el cuerpo de Moisés? ¿Qué significado espiritual tiene este conflicto? Llama la atención que este evento no se menciona en ningún otro libro de la Biblia. Ni en los relatos históricos del Antiguo Testamento ni en los escritos proféticos. Entonces, ¿de dónde proviene esta historia? La mayoría de los estudiosos bíblicos coinciden en que Judas está citando una antigua tradición judía o un texto apócrifo conocido como la Asunción de Moisés. Este texto no se conserva en su totalidad, pero algunos fragmentos sugieren que relataba los últimos días de Moisés y lo que sucedió después de su muerte. Este detalle es importante, ya que muestra que los primeros cristianos estaban familiarizados con historias y tradiciones judías que no se encuentran en el canon bíblico actual. Sin embargo, el hecho de que Judas haga referencia a esta historia le da un peso espiritual significativo, lo que nos invita a considerar su importancia en el contexto de la revelación divina. Pero hay algo aún más intrigante, el enfoque de Miguel durante la disputa. No usa palabras de maldición ni declara juicio contra Satanás. En lugar de eso, simplemente dice, "El Señor te reprenda". Esta declaración revela una profunda lección sobre autoridad espiritual y humildad. A pesar de ser uno de los arcángeles más poderosos, Miguel no depende de su propia fuerza, sino que reconoce el poder supremo de Dios. Este relato ha generado numerosas interpretaciones y preguntas. Algunos se preguntan si hubo una confrontación física o si fue una batalla espiritual. Otros cuestionan por qué Dios permitiría tal disputa. Y, sobre todo, surge la pregunta central, ¿por qué Satanás quería el cuerpo de Moisés? Aunque el texto no ofrece respuestas directas, su inclusión en el libro de Judas destaca su relevancia espiritual. Este evento no es solo un relato curioso, sino una ventana a la lucha cósmica entre el bien y el mal.
Una batalla que trasciende lo terrenal y nos recuerda que, en última instancia, la victoria pertenece a Dios. Este versículo sigue siendo un misterio, pero su poder para inspirar reflexión y búsqueda espiritual permanece intacto. ¿Por qué habría un conflicto celestial por un cuerpo? Sigue viendo para descubrir las posibles respuestas y el profundo significado espiritual que encierra esta historia bíblica. Este enigma ha desconcertado a teólogos y estudiosos de la Biblia durante siglos, y no es para menos. Moisés no fue solo un líder, fue el profeta que habló cara a cara con Dios, el liberador de Israel y el mediador del antiguo pacto. La importancia de su figura es inmensa, lo que hace que el interés de Satanás en su cuerpo sea aún más intrigante. Hay varias teorías al respecto, y cada una arroja luz sobre las posibles intenciones del maligno. Evitar la resurrección. Algunos teólogos sugieren que Satanás podría haber querido evitar que Moisés participara en la futura resurrección de los justos. Aunque esta idea puede sonar extraña al principio, recordemos que Satanás siempre ha tratado de sabotear el plan de redención de Dios. En la teología cristiana, la resurrección es fundamental para la victoria final sobre el pecado y la muerte. Si Satanás hubiera logrado de alguna manera retener el cuerpo de Moisés, habría intentado frustrar el propósito divino de redención. Además, sabemos que Moisés apareció junto a Elías en la transfiguración de Jesús, Mateo 17, 1, 3, lo que indica que su cuerpo tuvo un propósito especial en el plan de Dios. ¿Podría Satanás haber querido impedir este evento? Esta posibilidad abre un debate fascinante sobre la batalla espiritual más allá de lo visible. Fomentar la idolatría. Otra teoría popular es que Satanás planeaba usar el cuerpo de Moisés para tentar al pueblo de Israel a idolatrarlo. Moisés fue un líder tan amado y respetado que su tumba podría haberse convertido en un santuario de adoración indebida, desviando al pueblo de la verdadera adoración a Dios. Recordemos que los israelitas ya habían caído en la idolatría antes, como cuando hicieron el becerro de oro en ausencia de Moisés, Éxodo 32. Imaginen el peligro espiritual si hubieran tenido acceso a su cuerpo o a su tumba. Satanás, conocedor de la tendencia humana hacia la idolatría, podría haber usado esta situación para desviar a toda una nación del camino de la fe verdadera. Desacreditar el legado de Moisés. También se ha planteado que Satanás podría haber querido deshonrar el cuerpo de Moisés, quizás exponiéndolo o manipulándolo, para manchar su legado. Esto hubiera sido un golpe directo al pueblo de Israel y una forma de sembrar dudas y confusión espiritual. Moisés fue no solo un líder, sino también un símbolo de la ley y la justicia de Dios. Desacreditarlo habría tenido repercusiones en la fe de Israel. Imaginen el impacto en la moral y la fe del pueblo si Satanás hubiera logrado desacreditar a su mayor profeta. Esto demuestra que la batalla no era solo por un cuerpo, sino por la integridad de un legado espiritual. Un asunto legal espiritual. En la tradición judía, Satanás es visto como el acusador ante Dios. Tal vez Satanás intentó reclamar el cuerpo de Moisés basándose en sus pecados. Recordemos que Moisés no pudo entrar en la tierra prometida debido a su desobediencia al golpear la roca para sacar agua, Números 20, 11-12. Satanás, siempre buscando motivos para acusar al pueblo de Dios, pudo haber argumentado que Moisés no merecía un entierro honorable debido a su pecado. Esto encajaría con su papel como acusador y su constante intento de deslegitimar a los siervos de Dios. Esta teoría revela que el conflicto no solo era físico, sino también legal y espiritual, un intento de socavar la justicia divina. Cualquiera que haya sido la razón específica, es claro que Satanás tenía un plan siniestro en mente. Y aquí es donde entra en escena el arcángel Miguel. A lo largo de la Biblia, Miguel es presentado como un guerrero celestial, un defensor del pueblo de Dios. En el libro de Daniel, se le menciona como el protector de Israel, y en Apocalipsis 12:7, lo vemos liderando a los ejércitos celestiales en la batalla contra Satanás y sus ángeles caídos. Sin embargo, lo que llama la atención en este relato es la respuesta de Miguel. En lugar de enfrentarse directamente a Satanás con sus propias fuerzas, simplemente dice, «El Señor te reprenda».
Esta respuesta es un acto de profunda humildad y reconocimiento de la autoridad divina. Miguel no actúa en su propio nombre, sino que se somete al juicio y poder de Dios. Nos enseña que, incluso en las batallas más intensas, la verdadera victoria proviene de la autoridad de Dios, no de nuestra propia fuerza o habilidad. Pero ¿qué pasó con el cuerpo de Moisés? En Deuteronomio 34, 5-6, se nos dice que y murió allí Moisés, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, y nadie sabe hasta hoy dónde está su sepultura. Dios mismo se encargó del entierro de Moisés. ¡Qué honor tan extraordinario! Pero también, qué medida tan prudente. Al no revelar la ubicación de su tumba, Dios protegió al pueblo de caer en la trampa de la idolatría o de posibles manipulaciones de Satanás. A lo largo de la historia, han existido muchas tumbas y reliquias que se han convertido en objetos de veneración. Evitar esto con Moisés fue una forma de mantener el enfoque del pueblo en Dios y no en el hombre. Lecciones que podemos aprender. Esta historia, aunque breve, deja profundas lecciones. Humildad y dependencia en Dios. Si incluso un poderoso arcángel como Miguel reconoce la autoridad de Dios, cuanto más deberíamos hacerlo nosotros. El enemigo siempre busca oportunidades, Satanás no pierde ninguna oportunidad para desviar, engañar y destruir. Incluso en la muerte de un siervo de Dios, él ve una posibilidad de causar daño espiritual. La importancia de la autoridad espiritual. Las batallas espirituales no se ganan con nuestras propias fuerzas, sino bajo la autoridad del Señor. En conclusión, el enfrentamiento entre el ángel Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés sigue siendo uno de los misterios más intrigantes de la Biblia. Este breve pero profundo pasaje nos invita a reflexionar sobre el poder de Dios, la humildad en la batalla espiritual y la constante astucia de nuestro enemigo espiritual. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál de estas teorías sobre el propósito de Satanás te parece más convincente? ¿Te gustaría que exploráramos otros misterios bíblicos en futuros videos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te gustan estos temas, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos.